Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con el segundo encuentro en ingreso en el área de matemática. Hoy nos vamos a meter con un temita que es proporcionalidad, que lo van a encontrar como parte de la clase 2. Para lo cual primero vamos a hablar de un concepto que desde el punto de vista matemático una veces no maneja, pero es bastante intuitivo, y es el concepto de magnitud. En matemática se nombra como magnitud a cualquier cosa que se pueda medir con números, ¿sí? Cualquier característica que se pueda cuantificar de forma numérica, eso en definitiva es una magnitud. Por ejemplo, podríamos pensar que una magnitud es el peso, porque yo puedo medirlo con números, una distancia, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo también es una magnitud, porque lo puedo medir en horas, minutos, segundos, lo que fuera, más allá de la unidad. El tema es que se pueda medir con números. Y así podrían surgir un montón de otros ejemplos. De hecho, en algunos de los ejercicios se piden algunos ejemplos. En definitiva, entonces nombramos como magnitud a esto, a una característica que se pueda medir con números, ¿sí? En algunas situaciones podemos tener magnitudes que estén de alguna manera relacionadas. Por ejemplo, cuando una persona va creciendo, desde que nace, digamos, a medida que su edad avanza, la edad la podemos entender como el tiempo, su peso, por ejemplo, va variando. No digo va creciendo, porque a veces uno puede adelgazar, o puede ser que uno atraviese un pico de obesidad en algún momento y después se normalice, pero en definitiva, a medida que la edad de una persona avanza, o cambia, su peso también lo hace. Entonces podríamos decir que edad y peso de una persona son dos magnitudes, esta es una y esta es otra, que están de alguna manera relacionadas o vinculadas, porque cuando una cambia, la otra cambia, ¿sí? Lo mismo pasa con la edad y la altura, por ejemplo, ¿sí? A medida que una persona va avanzando en edad, su altura va variando, aunque es cierto que durante gran parte de la mediana edad no varía mucho la altura, pero al principio crecemos muy rápidamente y después hacia el final de la vida nos encogemos un poquitito, digamos. Entonces, cuando la edad cambia, en algunas situaciones la altura de una persona también cambia. Tenemos ahí otra parejita de magnitudes que están relacionadas. Y como último ejemplo, podríamos pensar en la cantidad de kilos de helado que compramos en una heladería y lo que pagamos en la caja. Esto también está totalmente relacionado, porque si yo compro pocos kilos de helado, pagaré poca cantidad de dinero, y si compro muchos kilos de helado, pagaré mucha cantidad de dinero. Entonces acá tenemos también otros ejemplos de dos magnitudes que están vinculadas. Bueno, a veces esta vinculación que hay es una vinculación proporcional, y ahí viene lo que es el título de esta clase. Una pareja de magnitudes son proporcionales cuando, al variar una de ellas, la otra varía en misma proporción. ¿Qué significa eso? Que si una se duplica, por ejemplo, la otra también se va a duplicar. O si una se triplica, la otra se triplica. Es decir, están relacionadas, pero de esa manera. En estos ejemplos que acabo de proponer, si pensamos en la relación que hay entre edad y peso de una persona, por ejemplo, es correcto decir que
Si una persona tiene 20 años, pesa exactamente el doble que una persona que tiene 10 años. Es decir, si yo duplico la edad de una persona, ¿su peso también se duplica? Eso es falso, ¿no? Está clarísimo. Es bastante absurdo, de hecho. Bueno, entonces lo que encontramos ahí, por mero sentido común, es que estas dos magnitudes que están relacionadas, edad y peso de un ser humano, no son proporcionales. No son proporcionales. A ver si lo podemos dejar en claro. Cuando pensamos en la edad y la altura de una persona, es básicamente la misma idea. Que si una persona tiene el doble de años que otra, no tiene por qué medir el doble de alto, ¿sí? Entonces, estas tampoco son proporcionales. Ahora, cuando pensamos en los kilos de helado que yo compro en una heladería, si yo compro el doble de helado que Juancito, ¿voy a pagar el doble que Juancito en la caja? Y es bastante natural, salvo que nos encontremos con alguna promoción o algo por el estilo, probablemente paguemos el doble si compramos el doble. Y si compro el triple de helado que Pepito, voy a pagar el triple que Pepito en la caja, ¿sí? La economía en general es bastante proporcional. Entonces, este par de magnitudes son proporcionales. Este tipo de proporcionalidad donde cuando una aumenta, la otra también aumenta, y cuando una disminuye, la otra también disminuye, en la misma proporción, se llama proporcionalidad directa. Lo vamos a diferenciar de otro tipo de proporcionalidad que vamos a ver en un ratito. Entonces, una pareja de magnitudes son directamente proporcionales cuando, al aumentar una, aumenta la otra en la misma proporción. O al disminuir una, disminuye la otra en la misma proporción. ¿Sí? Hay un montón de ejemplos de situaciones en las que dos magnitudes son directamente proporcionales y vamos a presentar algún ejemplito a través de una tabla de proporción. Uno puede imaginar la siguiente situación. Supongamos que me confecciono este cuadro en el que tengo una columna donde voy a indicar los metros cuadrados de una casa, o metros cuadrados para pintar, no importa si es una casa, una pared, lo que fuera, y la cantidad de litros de pintura necesarios. Y entonces supongamos que este cuadro, que es un cuadro informativo, me presenta la siguiente información. Si yo tengo que pintar 100 metros cuadrados, voy a necesitar 20 litros de pintura. Si necesito pintar 50 metros cuadrados, voy a necesitar 10 litros de pintura. Si necesito pintar 400 metros cuadrados, voy a necesitar 80 litros de pintura. ¿Bien? El sentido común nos invita a pensar que estas dos magnitudes, metros cuadrados a pintar o metros cuadrados de una casa y litros de pintura necesarios, son dos magnitudes directamente proporcionales. Cuanto más yo tenga que pintar, obviamente más pintura voy a necesitar. Ahora, en los números, ¿qué significa eso? Fíjense que ocurre algo muy particular. Cuando yo tengo una pareja de magnitudes directamente proporcionales como esta, si tomo cada parejita de valores relacionados, es decir, 100 con 20, 50 con 10, 400 con 80, y los dividimos, o sea, hago 100 dividido 20, ¿eso cuánto me da? 100 dividido 20 da 5. Si hago lo mismo con la otra parejita, 50 dividido 10, 50 dividido 10, también da 5.
Y si hacemos 400 dividido 80, van a la calco, hacen 400 dividido 80 y van a ver que también da 5. Bueno, esta es la prueba fehaciente de que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. La división entre los pares de valores que están vinculados me da siempre lo mismo. Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales si la división, o el cociente, que es lo mismo, entre los pares relacionados es constante. Eso en matemáticas significa que da siempre lo mismo. ¿Bien? Si ustedes tuvieran una tabla de datos donde hay dos magnitudes que están relacionadas, por ejemplo, no quiero caer en el mismo ejemplo, pero no sé, la cantidad de metros cuadrados de una casa y el valor que tiene esa casa. Podríamos tener plasmados un montón de ejemplos donde casas de, no sé, una casa de 80 metros cuadrados que cueste $50.000, una casa de 100 metros cuadrados que cueste $95.000. Diferentes ejemplos de casas que estén a la venta donde podamos armar un cuadrito con esa información. Si ustedes quieren saber si esas magnitudes son directamente proporcionales o no, lo que tendrían que hacer entonces es dividir esos pares de valores relacionados y ver si la división da siempre lo mismo. Si no les da siempre lo mismo, donde encuentren una cuenta que quedó distinta a la anterior, ya está. Entonces ahí ya pueden asegurar que esas magnitudes no son directamente proporcionales. Lo cual en ese ejemplo que acabo de proponer es bastante sensato, ¿no? El tamaño de una casa no es directamente proporcional a su valor, porque el precio de una casa está determinado no solamente por los metros cuadrados de superficie, sino por un montón de otras cuestiones, que pueden ser el barrio en el que está construida, la calidad de construcción, el diseño, en fin, un montón de parámetros que determinan su precio, además de, por supuesto, su tamaño. Entonces, si en líneas generales, digamos, podemos decir que las casas más grandes son más caras que las casas más chicas, no se comportan esas dos magnitudes de manera directamente proporcional. Existe otro tipo de proporcionalidad que se llama la proporcionalidad inversa. La diferencia aquí es que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. O sea, el movimiento acá se da de manera inversa. Esto es muy fácil de ver en un ejemplo muy tradicional que es el caso de un viaje, no sé, por ejemplo, supongamos que nos vamos a Buenos Aires. Vamos a redondear, son 400 kilómetros de ruta, ¿no? Si yo viajo a 100 kilómetros por hora, entonces para hacer 400 kilómetros voy a tardar 4 horas, ¿no? Eso es bastante claro. Ahora supongamos que viajo cometiendo una infracción constante y viajo a 200 kilómetros por hora. Si viajo más rápido, lógicamente voy a tardar menos. Si viajo 200 kilómetros por hora, me voy a demorar 2 horas en hacer los 400 kilómetros que me separan de Buenos Aires. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Cuando una magnitud aumenta, como la velocidad, que pasa de 100 a 200, la otra magnitud, que es el tiempo que tarda en llegar a destino, disminuye. Disminuye a la mitad. O sea, si una aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Si una aumenta el triple, la otra disminuye a la tercera parte. Ese movimiento es el que provoca dos magnitudes que son inversamente proporcionales.
De una manera similar a la que planteamos en el ejemplito anterior, dos magnitudes inversamente proporcionales o mejor dicho, son inversamente proporcionales cuando el producto entre los pares relacionados es constante. O sea, a diferencia de la situación anterior, ahora la multiplicación me va a dar siempre lo mismo, no la división. Fíjense que si yo multiplico 100 por 4, eso es fácil y da 400. Y si multiplico 200 por 2, también da 400. Y si planteara cualquier otro escenario de diferente velocidad y diferente tiempo de llegar a destino, la multiplicación entre esas dos cosas siempre me va a dar lo mismo porque estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, la idea es que puedan, bueno, por un lado, reconocer, aunque sea de manera intuitiva, cuando dos magnitudes que están relacionadas son o no proporcionales. Si son proporcionales, entonces, que pueden establecer a partir de algunos datos que se pueden presentar en forma de tabla, eso lo van a ver en la guía, en el ejercicio 11, ¿sí? Van a ver que se presentan un par de cuadros, donde van a encontrar parejas de datos que están relacionados, son dos magnitudes que se llaman A y B, no representan nada concreto, eso no importa, pero van a encontrar que hay parejas de datos que están dados y que ustedes pueden observar en función de qué pasa cuando una la aumenta con la otra, si la relación de proporcionalidad es directa o es inversa, por ejemplo, y ubíquense conmigo en la guía. Ejercicio 11. Y se complete cada cuadro sabiendo que las magnitudes A y B son proporcionales. Miramos el cuadro de la izquierda, ¿sí? El cuadro de la izquierda tiene dos valores, está completo con datos, digamos, de distintos valores para estas magnitudes que están relacionadas, que no importa qué representan. Y lo que vemos, a ver si lo puedo compartir. Ahí deberían estar viéndolo conmigo. Lo que vemos es que tenemos algunos espacios en blanco, o sea, no sabemos cuánto va acá y no sabemos cuánto va acá, pero lo que nos va a indicar el tipo de proporcionalidad es las filas que están completas, o sea, los pares de valores que sí conocemos. Es decir, yo sé que para cuando A vale 4,5, B vale 9, y sé que cuando A vale 2,3, B vale 4,6. La pregunta, o mejor dicho acá, la respuesta al tipo de proporcionalidad la puedo encontrar a veces por mera observación, sabiendo que son proporcionales, porque esto es un dato del enunciado. Yo veo que cuando la magnitud A disminuye desde 4,5 hasta 2,3, la magnitud B hace exactamente lo mismo, disminuye también de 9 a 4,6. Entonces, si se mueven en el mismo sentido las dos, cuando una disminuye, la otra también disminuye, eso habla de una proporcionalidad directa. Y efectivamente lo que yo podría hacer incluso es corroborar esta proporcionalidad directa chequeando qué pasa con la división entre estos valores que están relacionados. Y fíjense que si yo agarro 4,5 y lo divido por 9, esto va a dar 0,5. Y si agarran 2,3 y lo dividen con 4,6, que son los otros dos valores que conocemos, esto también va a dar 0,5. Entonces, eso me va a permitir completar con estos espacios que yo no conozco. Por ejemplo, este de acá, que lo puedo llamar X. ¿Qué número tiene que ir acá si acá tengo un 5? Bueno, lo que yo puedo decir es que como estas dos magnitudes son directamente proporcionales, el cociente entre ellas, es decir, x dividido 5, me tiene que dar lo mismo que me había dado el cociente entre estas dos que yo conozco, que me dio 0,5.
Y de esta manera puedo despejar x pasando el 5 multiplicando. 0,5 por 5 para una calculadora, y eso da 2,5. O sea que acá corresponde poner un 2,5. De la misma manera puedo completar el espacio que tengo acá. Puedo llamar a esto y. Y decir, bueno, 1,9 dividido y me tiene que dar lo mismo que me dio 4,5 dividido 9, es decir, 0,5. La cuenta que tengo acá. Y acá puedo despejar. Ojo cómo despejan en esta ecuación, ¿sí? La i es lo que está dividiendo, así que es la i lo que puede pasar multiplicando primero. Me va a quedar acá 0,5 por i. Y luego pasar el 0,5 dividiendo. Cuando hacen 1,9 dividido 0,5, eso les va a dar 3,8. Entonces lo que corresponde poner acá es un 3,8. Es decir, saber cómo se comportan dos magnitudes directamente proporcionales nos permite completar un cuadro en el que algunos datos pueden estar faltando. Y exactamente lo mismo pasa cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. La única diferencia es que en ese caso es la multiplicación entre los pares relacionados lo que da siempre lo mismo. Entonces la pequeña ecuación que plantearán va a ser distinta. Y cerramos el tema con un pequeño ejemplo de un problema de los que están acá abajo. Dice, resuelva los siguientes problemas planteando ecuaciones de proporcionalidad. Vamos al inciso B. Dice, 4 pintores pintan un edificio en 25 días. ¿Cuánto demorarán 5 pintores en realizar el mismo trabajo? Asumimos que todos trabajan de la misma forma, al mismo ritmo, ¿sí? Bueno, acá tenemos que pensar, entendamos en el contexto que estamos en una situación de proporcionalidad, tenemos dos magnitudes que son la cantidad de pintores, digamos, y el tiempo que demoran en terminar de pintar esta obra, este edificio, ¿no? ¿Qué tipo de proporcionalidad se va a manejar entre estas dos magnitudes? Es decir, si yo tengo más pintores trabajando, ¿voy a tardar más tiempo en terminar el edificio o menos tiempo? Bueno, calculo que se habrán ya planteado la respuesta. Cuantos más personal tenga trabajando en el edificio, menos tiempo voy a demorar en terminar la obra, de pintar la obra. Entonces, la proporcionalidad que manejamos acá es del tipo inversa. Cuanto más pintores, menos días. Cuanto menos pintores, más días. Se mueven en sentido inverso, ¿sí? Eso significa que como son dos magnitudes inversamente proporcionales, el producto entre ellas es constante. Entonces, si yo multiplico la cantidad de pintores conocida, que es 4, por la cantidad de días que conozco, que sé que trabajan, que tardan en terminar ese trabajo, que es 25, eso me tiene que dar lo mismo que si multiplico la cantidad nueva de pintores, que serían 5, por la cantidad de días que van a demorar en terminar el trabajo, que es lo que yo no conozco. Es decir, 4 por 25 me tiene que dar lo mismo que 5 por el valor que justamente me están preguntando. ¿Cuántos días van a demorar estos 5 pintores en realizar la misma tarea? Entonces, repito, como es una relación de proporcionalidad inversa, la multiplicación entre los pares de valores relacionados tiene que dar siempre lo mismo. Si 4 pintores tardan 25 días y yo quiero saber cuántos días X tardan 5 pintores, entonces 4 por 25 me tiene que dar lo mismo que 5 por ese valor desconocido. Esto es lo que se conoce como una ecuación de proporcionalidad. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar X, que es muy fácil. 4 por 25 es 100. Paso el 5 dividiendo. 100 dividido 5 es 20. La respuesta entonces es que 5 pintores van a demorar 20 días. Entonces, frente a estos problemas, lo que tiene que hacer es identificar primero cuáles son las magnitudes involucradas, identificar si se trata de una proporcionalidad inversa o directa, y en función de eso, plantear la ecuación correspondiente. O el producto da siempre lo mismo, o la división da siempre lo mismo si fuera directa. ¿Bien? Bueno, la guía no es mucho más extensa.
hacemos una recorrida, pero son algunos problemitas más y ya nos encontramos enseguida con la tercera clase. Así que los dejo para que intenten trabajar todo lo posible. Cualquier duda la podrán evacuar en el encuentro de práctica. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Saludos.